Saludos, estimados. Continuando con el estudio de la trigonometría, funciones trigonométricas. En este momento vamos a determinar los signos de las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Signos de las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Sabemos que el sistema de coordenada cartesiana está formada por dos ejes que se cortan y dividen el plano en cuatro cuadrantes: eje de las X y eje de las Y, eje de las X o eje de abscisa, eje de la Y, eje de ordenada. Dividen el plano en cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para determinar los signos de las 6 funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes? Vamos a tener en cuenta que en el primer cuadrante la abscisa es positiva, o sea, X positiva. La ordenada Y es positiva en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, abscisa negativa, o sea, X negativa, Y positiva en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativas. Abscisa negativa, ordenada negativa en el tercer cuadrante. Observen eso. En el cuarto cuadrante tenemos abscisa positiva y ordenada negativa. Eso vamos a considerar para determinar las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes: el signo de X, el signo de Y, el signo de la abscisa y el signo de la ordenada en los diferentes cuadrantes. Es lo primero que vamos a tener en cuenta para determinar los signos de las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. En el primer cuadrante vamos a formar un triangulito donde vamos a determinar las funciones trigonométricas de el ángulo que tenemos en el vértice. O sea, las funciones trigonométricas van a girar en torno al ángulo beta. Entonces, vamos a llamarle a OP, vamos a llamarle R. La distancia R, distancia, siempre es positiva. Distancia o hipotenusa, distancia siempre positiva. OM, abscisa o eje de las X, y MP igual a ordenada Y. Significa eso. ¿Qué significa? Vamos a ver. Entonces vamos a tener en cuenta esas anotaciones y formamos de inmediato o determinamos el seno del ángulo beta. Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? La ordenada Y. Ordenada sobre distancia, sobre hipotenusa. Entonces, en ese sentido, tenemos positivo entre positivo, me da seno positivo en el primer cuadrante. El coseno del ángulo, abscisa sobre distancia, sobre OP, que lo estamos representando por R, y eso me da más entre más, me da coseno positivo del ángulo. La tangente del ángulo, pues tenemos que la tangente la vamos a definir entre ordenada sobre abscisa. El cociente entre la ordenada y la abscisa, las dos son positivas, me da tangente positiva. La cotangente
que es la inversa de la tangente, tenemos adyacente, que es la abscisa sobre ordenada, que es el opuesto, y tenemos más entre más, me da cotangente positivo. En el caso de la secante del ángulo secante, tenemos adyacente, que es lo contrario, tenemos distancia, que es la hipotenusa, sobre adyacente, que es la abscisa, y eso me da secante del ángulo positivo. Y por último, la cosecante del ángulo, tenemos la distancia, que es la hipotenusa R, sobre el opuesto, que es la ordenada, y más entre más, eso me da cosecante positiva. En conclusión, podemos decir que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Vamos a determinar las razones trigonométricas en el segundo cuadrante. Vamos allá. Segundo cuadrante, borramos por aquí. En el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante, en el segundo cuadrante tenemos, si tenemos el ángulo lo tenemos ubicado en el vértice. Observamos que en el segundo cuadrante la abscisa X o M es negativa. La ordenada Y es positiva, o sea MP, que es la ordenada, es positiva. Y la distancia, que es la hipotenusa, OP, siempre será positiva en todos los cuadrantes. OP positiva. Y lo vamos a representar con la letra R. En ese sentido tenemos que el seno en el segundo cuadrante será igual a ordenada sobre distancia, y eso me da seno positivo en el segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante estará determinado por OM, que ahora viene siendo la abscisa negativa menos X sobre la distancia, que es la hipotenusa, sobre hipotenusa, y eso me da menos, entre más, me da menos coseno negativo. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. La tangente en el segundo cuadrante tenemos ordenada sobre abscisa negativa, y eso me da menos tangente negativa, tangente del ángulo beta, una letra griega llamada beta, o sea, más entre menos, menos, o sea, tangente negativa. La cotangente en el segundo cuadrante, ahora tenemos abscisa, que es el cateto adyacente, abscisa negativa entre ordenada positiva, y me da menos entre más, me da menos cotangente de beta, menos cotangente. La cotangente es negativa en el segundo cuadrante. La secante en el segundo cuadrante será definida como la distancia, que es la hipotenusa R, sobre la abscisa, sobre adyacente. Y tenemos más entre menos, me da menos secante de beta, menos secante de beta. El ángulo es negativo, o sea, la función del ángulo, la función secante es negativa en el segundo cuadrante. Cosecante del ángulo en el segundo cuadrante, la inversa del seno, distancia sobre ordenada, o sea, distancia sobre ordenada, hipotenusa sobre cateto opuesto. El cateto opuesto es la ordenada y la hipotenusa es la distancia. En ese sentido, más entre más me da
cosecante positiva del ángulo beta. Podemos observar que en el segundo cuadrante solo son positivas el seno y la cosecante, el seno con su inversa. Esas dos son positivas, las demás son negativas. Los otros dos cuadrantes los vamos a demostrar en el siguiente video. Ya demostramos la función, los signos de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante y segundo cuadrante. En el siguiente video vamos a demostrar para el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Nos vemos en el siguiente encuentro. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en los comentarios. De igual forma, sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos le lleguen a su casa. Gracias y nos vemos en el próximo encuentro.